todos y a todos. Damos inicio a la apertura del primer seminario distrital sobre accesibilidad en página web. Damos un saludo a la mesa protocolaria que nos acompaña el día de hoy, el doctor Julián Moreno, director poblacional de la Secretaría de Integración Social, la doctora Ingrid Marcela Moreno, subdirectora del INSI, Olga Patricia Trujillo, coordinadora de la Secretaría Técnica de Discapacidad, el doctor Julio Enrique Lozano, alta consejería para las TIC, Nelson Julián Villamizar, consejero distrital de discapacidad. A continuación, la agenda del día. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, palabras de la mesa protocolaria. Tercero, presentación del acuerdo distrital 559 de 2014. Cuarto, demostración perspectiva de la discapacidad visual. Quinto, demostración de accesibilidad web. Sexto, receso. Séptimo, talleres simultáneos. Octavo, foro. ¿Qué hacemos para implementar la accesibilidad web? Noveno, almuerzo. Primero, himno de la República de Colombia. Por favor, todos de pie. Oh
Palabra del doctor Julián Moreno Parra, director poblacional de la Secretaría de Integración Social. Buenos días. Un saludo especial a la doctora Ingrid Marcela Moreno, subdirectora del INSI, al doctor Julio Enrique Lozano de la Alta Consejería para las TICs, a nuestro representante distrital de personas con discapacidad visual, Nelson Julián Villamizar, y a nuestra coordinadora de la Secretaría Técnica distrital del Sistema Distrital de Discapacidad, la doctora Olga Patricia Trujillo. Un saludo también a todos y todas ustedes, que entiendo la gran mayoría tienen que ver con el trabajo de webmaster y realizadores web y asesores en comunicación de las entidades del distrito. Yo quiero darles un saludo en nombre de todo el Sistema Distrital de Discapacidad, de nuestro secretario técnico del sistema, que es el secretario de Integración Social, nuestro doctor Jorge Rojas, y de cada una de las instancias de este sistema. Quiero contarles que actualmente el Sistema Distrital de Discapacidad lo integran todos los 13 sectores o 13 secretarías mejor del distrito. Es uno de los sistemas con mayor tradición de participación y de trabajo interinstitucional en Bogotá, que lleva ya bastantes años y que además tiene un trabajo entre funcionarios, entidades del distrito y representantes de los diferentes tipos de discapacidad. A este sistema pertenece una secretaría técnica que hoy, junto con el INSI y junto con la Alta Consejería, hemos decidido desarrollar este evento, pero también están participando todos los consejos locales. En cada una de las localidades tenemos un consejo en donde se articulan funcionarios del distrito con representantes de discapacidad, junto con un comité delegado de técnicos expertos en discapacidad de cada una de las entidades del distrito. Todas estas instancias son las que hoy pertenecen al Sistema Distrital de Discapacidad y las que hoy están acompañándonos de manera indirecta en la realización de este evento. Como sistema, como Secretaría Técnica y como Bogotá Humana, este evento tiene una gran importancia y radica básicamente en cómo, a través de acciones afirmativas, Bogotá hoy le apuesta a la realización de un derecho que para algunas personas todavía no se convierte en un derecho efectivo, que es el derecho a la información y a la comunicación. Todavía hay en Bogotá personas que por su condición de discapacidad no logran acceder a sistemas de información y de comunicación. Si revisamos las estadísticas, de pronto ahora con el INSI las podríamos confirmar. Según nuestro registro de identificación y caracterización, en Bogotá cerca del 40% de las personas que tienen discapacidad, el 40% está relacionado con una alteración permanente visual. Esto quiere decir que más o menos de cada 10 personas con discapacidad, 4 tienen discapacidad visual, bien sea baja visión o las que denominamos personas ciegas. Y está comprobado que estas personas no acceden todavía al derecho a la información y a la comunicación. El primer gran salto lo dimos en enero de este año, que fue en alianza con el Ministerio para las TICs, poder tener un software libre en todas las entidades. Hoy cada una de las entidades del distrito puede descargar un software libre y si tienen personas con discapacidad visual ya pueden acceder a este software. Sé que algunos de los y algunas de los que están sentados acá, esto apenas es una noticia, pero quiero decirles que esto desde enero ya está funcionando y lo pueden, digamos, acceder de manera libre
y no es una medida solo del distrito, sino a nivel nacional. En junio de este año, es decir, hace un mes, se expidió un acuerdo del Consejo, que se llama el Acuerdo 559 del 2014, en el que se abrió todo un gran compromiso para las entidades del distrito en términos de accesibilidad y de acceso para personas con discapacidad. Hoy, en cumplimiento de este acuerdo, estamos dando el primer paso y el segundo a nivel nacional, y es proponerles a cada uno de ustedes que hagamos una acción afirmativa. Cuando decimos acción afirmativa, en la lógica de la inclusión social, nos estamos refiriendo a una medida conscientemente dirigida a favorecer un grupo de personas de los cuales reconocemos tienen una barrera, y que esa barrera no les permite gozar de sus derechos. Les cuento todo esto porque detrás de todo este sistema y de la alianza que tenemos hoy con el INSI y la Alta Consejería para las TICs para realizar este evento, está el objetivo de que hoy cada uno de ustedes, durante este desarrollo de este seminario, queden convencidos de que realmente lo que estamos haciendo es trabajar por un derecho. Más allá de lo técnico que hoy vamos a revisar, más allá de toda la documentación que les cuento que ya existe en términos de legislación, y más allá de toda la voluntad política, lo que hoy queremos con este evento es invitarlas a que de manera conjunta tomemos la decisión de favorecer un grupo poblacional de personas con discapacidad visual que hoy no acceden a nuestras páginas web, y que sabemos que existe la tecnología y que existe ya el conocimiento, y que nos falta es tomar esa medida. Esa medida, ¿quiénes lo toman? Lo toman cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene un trabajo como webmaster, realizadores web o asesores en comunicaciones, que permitiría, un poco poniéndose en el plano de la discapacidad visual, hacer ciertos ajustes de contenidos, pero también conocer todo el desarrollo tecnológico que hay y que existe actualmente a nivel internacional, nacional y en el distrito, para que personas con discapacidad visual puedan acceder a estas páginas y dar el primer salto en la ciudad de garantizar el derecho a la información y a la comunicación para todo este grupo de personas. Seguramente Bogotá ha avanzado mucho en la garantía y realización de derechos de las personas con discapacidad, pero en este recorrido hemos encontrado que nos hace falta tomar medidas directas y efectivas. Si después de este seminario cada uno de ustedes lleva esta reflexión y lo que aprendimos a cada una de sus entidades y trabaja con cada uno de sus jefes de área, seguramente creemos que vamos a dar ese salto efectivo y que garantiza un acceso real a la información y a la comunicación. Esta es de manera muy general y muy corta la explicación de por qué nos animamos a realizar este seminario. Hoy lo hacemos con entidades del distrito y estaríamos después invitando también al INSI y a la Alta Consejería para que vinculemos todas esas organizaciones que también trabajan con personas con discapacidad. Quiero entonces de esta manera invitarlas, como les decía, a que nos conectemos con esta realidad de la discapacidad. Decirles que desde el sistema, todo lo que necesiten de acompañamiento, si requieren de algún tipo de acompañamiento y demás, porque seguramente en este seminario no vamos a alcanzar a resolverlo todo, pues el sistema está a disposición de cada una de las entidades para acompañar y desarrollar lo que necesitemos, con un solo fin, y es mejorar en la garantía y realización de derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Palabras de la doctora Ingrid Marcela Moreno, subdirectora del INSI. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Julián, por sus palabras de apertura.
Antes quisiera hablarles un poco del INSI y hacerles una pregunta. Por favor, levanten la mano quien ha trabajado con una persona con discapacidad visual. Una persona, 2 personas, 3, 4 personas. Para las personas con discapacidad visual que en este momento están en este auditorio, hay cerca de 50 personas, entre ellos hay webmasters, desarrolladores de web, jefe de comunicaciones, directivos, y de los 50 de los que levantaron las manos, 4 o 5 personas han trabajado con discapacidad visual. En ese sentido, este seminario sobre accesibilidad en página web es la oportunidad para que ustedes se acerquen a esta población y conozcan el nuevo reto que tienen ustedes cuando hablamos de accesibilidad. El doctor Julián hablaba de algo muy importante, que es el acceso a la información y a la comunicación como un derecho. Ustedes en este momento en el auditorio hay 2 pantallas donde se está proyectando la página del INSI. Por tiempo no puedo mostrárselas todas, pero vale la pena que ustedes puedan visitarnos. El INSI es una entidad adscrita al Ministerio de Educación que asesora a todas las personas en el orden nacional, entidades en todas partes de Colombia, en el tema de atención a la población con discapacidad visual. Ahí es importante que ustedes tengan claro que cuando hablamos de discapacidad visual, hablamos de personas que son ciegas y personas que tienen baja visión. En este momento el INSI tiene una fuerza en el tema de tecnologías. La persona que va a dirigir el taller en la mañana es una persona ciega, ingeniero de sistemas, coordinador del grupo de tecnologías del instituto. En este momento ustedes están viendo, se está proyectando Convertir. Convertir es algo que el INSI con el Ministerio de Tecnologías, gracias a esas gestiones para que la población con discapacidad visual acceda de manera gratuita desde cualquier computador a un programa al que quiera. Por ejemplo, puede entrar a Facebook, puede tuitear, puede entrar a la página de la alcaldía, y lo puede hacer a través del JAWS, que hoy lo van a conocer, y a través del Magic, que es un programa magnificador de pantalla para las personas con baja visión. Asimismo, desde el INSI pues hacemos toda la asesoría técnica que se requiere para favorecer los procesos de educación inclusiva, participación e incidencia política de las personas con discapacidad visual. Estamos ubicados en la carrera 13 con 34, bienvenidos todos cuando quieran. Ya entrando en materia, este seminario, que es el primer seminario distrital sobre accesibilidad web, esa va a ser la palabra clave de hoy, es una iniciativa del Consejo Distrital de Discapacidad con la representación de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Alta Consejería de Tecnologías. Aquí tenemos el consejero, el doctor Nelson Villamizar, a la doctora Trujillo, muchas gracias, doctor Julián, Julio, que ahorita también nos va a presentar sobre la Alta Consejería. Y tuvimos esta iniciativa debido a que muchas de las personas que manejan páginas web y que saben de desarrollar programas no han tenido en cuenta a las personas con discapacidad visual. Y es necesario un encuentro como estos para conocer cómo se hace una accesibilidad web, qué debo hacer si incluyo una fotografía o un diagrama y una persona con discapacidad visual entra a nuestra página, ingresa a nuestra página, la visita. Eso lo van a ver hoy. Hicimos esta invitación debido a que ustedes también son los responsables de esos contenidos, el manejo de contenidos accesibles, y porque ustedes son los responsables de sugerir a cada una de sus entidades las condiciones básicas para la implementación de estas páginas. Hoy ya ustedes se llevan el compromiso de que su página sea accesible. Aunque este evento pues sabemos que va a ser muy técnico y que van a quedar muchísimas dudas, en el Instituto Nacional para Ciegos estamos dispuestos a hacer posteriormente una asesoría a las entidades que lo requieran. Desde este año pues hemos hecho jornadas donde las entidades nos buscan si su página es accesible. Entonces en ese sentido hicimos una encuesta con urna de cristal donde las personas con discapacidad visual determinaron cuáles eran las páginas que más visitaban, y esas entidades buscaron al INSI para esta asesoría. Quiero decirles que las personas
del INSI, los profesionales están identificados con un botón. A esas personas ustedes al ingresar les dieron sus datos. Nosotros pues nos comunicaremos también con ustedes para informarles sobre nuestros eventos y en el tema de tecnología para que ustedes también puedan vincularse. En este momento el instituto está desarrollando la biblioteca virtual para personas ciegas. Nosotros como personas videntes, yo soy vidente pero me operé la miopía por vanidad, pero las personas videntes tenemos la facilidad de ingresar, de tener cualquier libro para nosotros. Las personas ciegas, ¿qué necesitan? Necesitan un tipo de tecnología que permitan que esos libros sean a través del libro hablado y años anteriores la persona ciega tenía que pedir un libro en un CD. Ahora, gracias a las tecnologías, tenemos una biblioteca virtual en que cualquier persona de Colombia que viva en Barranquilla, en Nariño, donde sea, puede ingresar y pueda bajar libros en formato accesible. Entonces son muchas cosas en las que ustedes también se pueden involucrar. Este evento pues que va a ser muy cortico, va a estar dividido en 2 jornadas. En un lado vamos a tener aspectos generales, que es lo que ustedes van a ver en esta mañana, que es accesibilidad, cuáles son las condiciones que debe tener la página, los lineamientos, cuáles son los principios, y en la tarde van a tener una jornada práctica donde ustedes van a poder poner en práctica lo visto en la mañana, de lo teórico a la práctica para que quede en claridad. Finalmente esperamos que este seminario sea de su agrado, que puedan contar con el INSI en lo que requieran. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos y esperamos que ustedes también sean multiplicadores de estas condiciones. Hay una norma que es la NTC 5458, que más tarde el ingeniero Santiago Rodríguez la explicará, donde nos dice que es una norma que todas las páginas y todos los contenidos web sean accesibles. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar el reto y muy buena jornada para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Palabras de Julio Enrique Lozano, delegado de la Alta Consejería para las TIC del distrito. Buenos días, yo soy representante de la Alta Consejería de las TIC, trabajo en la línea de gobierno electrónico, gobierno digital. Para quienes no conocen, la Alta Consejería de TIC es una entidad nueva que surgió a partir del decreto 170 del 2012, donde se le asignan funciones a la Alta Consejería de TIC, donde esta oficina de la Alta Consejería pues, va a propender sobre los temas de gobierno digital en la ciudad, va a ser el representante a nivel TIC frente a los diferentes gremios en el orden distrital, en el orden nacional, y digamos que a partir de la salida de este decreto inició esta oficina de la Alta Consejería los trabajos que venimos realizando, que además viene ejecutando cuatro proyectos prioritarios del plan de desarrollo enmarcados en el artículo 44, donde habla sobre la promoción del software libre, gobierno electrónico, medios comunitarios, y digamos que venimos haciendo una tarea bastante grande en cada una de estas estrategias. Particularmente en el tema de accesibilidad hemos adelantado, digamos, varias actividades relacionadas con el tema y están enmarcadas dentro de lo que nosotros trabajamos como gobierno electrónico, gobierno digital, donde es el manejo, digamos que la estrategia de gobierno en línea, que tiene 6 componentes. Uno de esos componentes son elementos transversales, donde está inmerso todo el tema de accesibilidad, usabilidad de los portales web. También el capítulo de información en línea, el componente de información en línea de la estrategia de gobierno en línea. Entonces, digamos que estos componentes tienen estrecha relación con este tema. Entonces, el distrito, desde la guía de sitios web 3.0, empezó a trabajar en articular este nuevo decreto de gobierno en línea que salió en 2012 del Gobierno Nacional, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el decreto 2693, y la idea fue actualizar una guía de sitios web que tiene el distrito, que se encontraba en su versión 2.0,
y no incorporaba algunos elementos que estaban definidos en la nueva estrategia de gobierno en línea, en el manual 3.1 del gobierno en línea. Entonces nos sentamos varias direcciones aquí de la Secretaría General, la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Alta Consejería de TIC y Comunicaciones y la Subdirección de Informática para definir este tema. Entonces miramos cómo actualizábamos los portales web. Ahí se trabajó el tema de accesibilidad, que era muy importante, incorporando la norma 5854, la NTC, que establece los lineamientos de accesibilidad que también están inmersos en el manual de gobierno en línea. Se ponen como unos lineamientos adicionales, se recomienda, por ejemplo, en esta guía de sitios web 3.0, que las entidades trabajen por un nivel de cumplimiento AA o AAA, que más adelante les contarán en qué consiste. Y digamos que estos niveles de conformidad AA y AAA, lo importante es que también, o se sugiere en esta guía, que se cuente con personas en condición de discapacidad para que nos ayuden a las entidades del distrito a validar estos portales. No solamente utilizar el software o las herramientas que cumplen con los estándares y dan como un nivel de accesibilidad, sino también contar con personas en condición de incapacidad. Bueno, después, cuando estábamos haciendo este trabajo, el Consejo de Bogotá, digamos, por ser la alta consejería como el ente que es el interlocutor a nivel distrital sobre este tema, empezó a trabajar sobre el acuerdo que ya salió del 559. Nos llamaron, no sé si eso va ahorita más adelante. Sí, ok. Entonces, trabajamos con el Consejo sobre este acuerdo. Palabras de Nelson Julián Villamizar, consejero distrital de discapacidad. Muchísimas gracias. Un muy fraterno saludo desde el corazón del Sistema Digital de Discapacidad. Un reconocimiento a todas y todos los profesionales aquí presentes. Un agradecimiento al sistema que ha puesto en desarrollo la normatividad, el marco legal, para que hoy iniciemos una ruta hacia la accesibilidad para las personas con discapacidad, no solamente visual, sino también se pretende, dentro del concepto de accesibilidad, a las personas sordas en lenguaje de señas. Y seguiremos avanzando para que esta sociedad sea mucho más incluyente, y para eso es fundamental la presencia y la actitud de personas como el doctor Julián Moreno Parra, en su condición de director poblacional de la Secretaría Distrital de Integración Social, armando un maravilloso equipo con el doctor Jorge Enrique Rojas, la doctora Olga Patricia Trujillo, en su condición de secretaria técnica de ese sistema, coordinadora de la Secretaría Técnica. Igualmente, esa participación definitiva del Instituto Nacional para Ciegos, en cabeza del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que hoy está coordinando, está dirigiendo un encuentro nacional de organizaciones de personas con discapacidad en el Hotel Tequendama, y pues ha delegado, y felizmente para nosotros, porque es una persona muy compenetrada con la población de personas con discapacidad, no solamente las personas ciegas, sino que ella también maneja muy bien su lengua de señas con las personas sordas. Se trata de la doctora Ingrid Marcela Moreno, que también tiene ese componente humano que nos ha demostrado a través de los tiempos la alta consejería de las nuevas tecnologías, igualmente en ese contexto de la Bogotá humana, donde esta sociedad lentamente va avanzando a crear esas condiciones para que realmente la población pueda estar en procesos de inclusión. Este marco legal
tiene unos antecedentes de carácter nacional. La ley 1618, que es la ley estatutaria para los derechos de la población con discapacidad, en su artículo 16 habla del derecho a la información en las comunicaciones. Igualmente la ley 1680, estas dos leyes del año anterior, del año 2013, amplían, desarrollan el compromiso de la nación para hacer accesible a la sociedad, para que todas y todos podamos interlocutar en un diálogo de iguales. Y el acuerdo 559 lo que hace es aterrizar compromisos que de hecho ya estaban también en el artículo 44 del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, donde se habla de todo el sistema de informática, todo el tema de las nuevas tecnologías para crear una sociedad más igualitaria, más justa. Entonces, ahora, con la presencia de ustedes, iniciamos ese camino, iniciamos ese avance que nos ha de llevar a esa realidad, y eso, créanme, desarrolla unos cambios actitudinales. Es un cambio revolucionario en el imaginario de esta sociedad, cuando la gente sepa, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que en Bogotá se tuvo en cuenta a un número cercano a 160.000 personas con discapacidad visual, que no solamente en Bogotá, sino que en todo el país más de 800.000 personas van a tener la posibilidad de conocer qué sucede en Bogotá. Y ahí es el tema para nuestros colegas, los jefes de prensa, tanto de las entidades distritales como de las 20 localidades, que en Consuno vamos a desarrollar esta actividad. Anoche tuvimos feliz ocasión de establecer un compromiso con el doctor José Cuesta Novoa. De hecho, inmediatamente le envió un Twitter para que todas y todos lo retuiteemos, le hagamos seguimiento, y en ese Twitter decía: vamos a buscar que las páginas de los gobiernos locales sean accesibles a las personas con discapacidad. Esto implica toda una acción que vamos a continuar desarrollando con ustedes, todas y todos, dándole la asesoría, la orientación, dando la posibilidad que hoy simplemente sea el primer día de una serie de actividades, una serie de encuentros donde podamos cumplir con la norma. Aquí no se trata de ser coercitivos, hablaba de cómo es ese componente humano, esa política del amor que decía nuestro alcalde mayor, el doctor Gustavo Petro, cómo se puede expresar en hechos de la cotidianidad, pero en hechos que tienen que ver con la misionalidad y con el cumplimiento de un deber. Pero efectivamente el acuerdo 559 establece unos términos y unos tiempos donde se compromete, se obliga a todas las entidades del distrito a que hagan accesible las páginas web. En este seminario del día de hoy queremos brindarles herramientas, queremos solidarizarnos con ese compromiso que tienen ustedes, queremos apoyarles para que entre todas y todos hagamos de esta sociedad más accesible, más incluyente. Bienvenidas, bienvenidos. Los dejo ahora con un primer ejercicio que tiene que ver con una tarea de comunicación, y es presentar de una manera muy sencilla, muy breve, la estrategia de comunicaciones del Sistema Digital de Discapacidad, que forma parte, igual como una acción específica de este primer seminario, de una acción de la línea estratégica número 3 para la visibilización, reconocimiento y movilización social de las personas con discapacidad, por los derechos de las personas con discapacidad. Esta mesa es coordinada por nuestro compañero Yeris Vicente Espitia Villa, y a quien también hago un gran reconocimiento, y de esta mesa nos acompaña en la Secretaría Técnica el compañero Alfredo Díaz, quien va a hacer la presentación muy breve de esa estrategia de comunicación, que les invitamos particularmente a los jefes de prensa, tanto de las entidades digitales como de los 20 territorios, para que la compartamos y hoy, en esta primera actividad, iniciemos esa acción. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Perfecto. Entonces, mientras termina el montaje de las diapositivas, aunque va a ser muy breve,
quiero decirles que durante el día vamos a tener la posibilidad de que ustedes en la experiencia asuman cómo una persona ciega puede tener acceso no solamente al computador, como hoy lo permite el convenio que se hizo con el Ministerio de las Tecnologías, de las Comunicaciones, a través de Convertic y el programa JAWS o Magic, sino que también en las páginas web, con unos aditamentos, con unos cambios que ustedes van a adelantar, que vamos a apoyarles para que puedan desarrollarlos, va a ser posible que una persona ciega pueda recibir la información que allí aparece en sus páginas. Y no olviden que de cada persona ciega, su área de acción, su radio de acción, puede decirse que son 5 personas de la familia. Cada núcleo familiar promedio está constituido por 5 personas. Entonces, cuando hablamos del 10% de la población del total de Colombia tiene algún tipo de discapacidad, estamos hablando de más de 4 millones de personas. Y cuando hablamos que el 40% de ese gran total somos personas ciegas, es una cifra impresionante. Pero si lo multiplicamos por los 5, quiere decir que son el núcleo familiar, quiere decir que realmente lo que estamos haciendo hoy, acá, en el Distrito Capital, en el marco de la Bogotá Humana, es un hecho histórico, es un hecho de gran trascendencia para un inmenso número de ciudadanas y ciudadanos, que igual que cualquier otra persona, también ayudan a soportar la carga presupuestal con sus impuestos y que tienen por derecho propio el derecho como ciudadanos, como seres humanos, conforme lo establece la Convención de las Naciones Unidas que ha sido para los derechos humanos de las personas con discapacidad, que ha sido suscrita por el gobierno nacional, por la República de Colombia. Es uno de los 100 países que han sido firmantes. Ya me están informando que está listo, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es una acción afirmativa, y por eso yo creo que por estar acá y por mantenernos todo el día merecemos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todas y todos, y que nos vaya con el compañero público. Buenos días. Primero que todo, gracias a todos por asistir hoy. Para nosotros como Sistema Distrital de Discapacidad y enfocados en la línea 3 de acciones afirmativas, es muy importante que ustedes hoy y entendamos un poco qué es ese mundo de la accesibilidad de páginas web, ¿cierto? Antes de mostrarles la estrategia, tal como nos lo comentaba Nelson Julián, quiero hacer quiero hacer un poco de énfasis en que nosotros como sistema nos basamos en un sistema de marco normativo para accesibilidad de páginas web y como sustento, como pilar fundamental para cualquier estrategia de comunicaciones desde el sector distrital, ¿cierto? Entonces, en primera instancia tenemos un acuerdo 559 del 2014 y una ley 1680 del 2013. El fundamento de las dos, ¿cuál es? Lograr un acceso a la información, al conocimiento, a las tecnologías de la información para las personas con discapacidad, y en ese sentido para las personas con discapacidad visual. Eso es lo primero. Lo segundo, ya, siguiente, por favor, de la otra presentación. Siguiente. 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 Ya casi. Siguiente. Dos más. Ahí. Vale. No, la siguiente. Ya. Bueno. Acá ya entran ustedes como sectores de cada uno de los 3 sectores que hacen representación acá. Con algunos he trabajado de pronto en otras instancias de participación. Puente Aranda veo por acá, veo Chapinero, veo varias localidades, Ciudad Bolívar, IDRD. ¿Cuál es la esencia de nosotros como comunicadores dentro de las instituciones donde trabajamos? Y es un primer momento
paralelo donde de manera interna cada uno de nosotros en su trabajo miramos cuál es la manera más directa de lograr esa meta que tenemos a 31 de diciembre, que el 80% de las páginas web del distrito sean accesibles para discapacidad visual. En ese sentido, ¿cómo lo podríamos hacer? Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora sí, siguiente. Siguiente. Ahí. Tenemos acá dos grupos, dos sectores, uno distrital y uno local, ¿cierto? Desde lo local tenemos dos pilares de comunicaciones enmarcados en la política pública distrital de discapacidad, que son la dimensión de ciudadanía activa del artículo 18, que nos abraza los derechos a la información y a la comunicación para la participación, ¿cierto? Y tenemos otro pilar que es el artículo 31 sobre la comunicación e información, ¿vale? Tenemos un poco para nuestros compañeros visuales un circuito donde estarían las 20 localidades inmersas y donde reconocemos la comunicación y lo que estamos haciendo hoy como acción afirmativa como un primer paso para lograr esa meta del 31 de diciembre que ya les comenté, y es garantizar que tanto la política pública distrital de discapacidad y las acciones que se deriven de ella sean aplicadas y conocidas para toda nuestra población con discapacidad del Distrito Capital. Siguiente, por favor. Vale, este es el asunto estratégico, la estrategia se basa en tácticas locales y distritales. En este caso, lo que nos tiene hoy reunidos es una estrategia distrital, es una acción afirmativa enmarcada dentro de una estrategia distrital en donde nosotros como comunicadores, como webmaster, tenemos que llegar a las jefes de planeación, a instancias superiores para lograr ese proceso de incidencia y que nuestra población con discapacidad visual pueda entender, informarse y abrir definitivamente la puerta al mundo de la web, ¿vale? Siguiente, por favor. Perfecto. Vamos primero, otra vez, desde lo micro hasta lo macro. ¿Cómo esta localidad 18, que en este caso es Rafael Uribe, si no me equivoco, la acción afirmativa, que es este evento en el que estamos hoy, esto es el principio de la acción afirmativa. La acción afirmativa es una seguidilla en el tiempo, en este caso hasta 30 de diciembre, en donde tendremos el 80% de páginas web del distrito accesibles para las personas con discapacidad y en este caso énfasis en discapacidad visual. Listo, tenemos un proceso de planeación interno en cada uno de los sectores donde trabajamos, una logística para lograr esa planeación, una divulgación positiva de este trabajo que realizamos, porque nosotros trabajamos por una Bogotá humana, y cómo en este circuito volvemos a repetirlo o definimos que esta estrategia es o no es conveniente. En comunicaciones, y creo que la mayoría de ustedes acá que son comunicadores, no hacemos milagros. Nosotros planeamos estrategias y de acuerdo a nuestro público objetivo sabemos a mediano y a largo plazo si son efectivas o no. Siguiente, por favor. Y esto es lo que nos encierra hoy, la síntesis de lo que me he demorado en hablar. Una acción informativa en el centro para mis compañeros visuales, con un circuito en donde empezamos con accesibilidad web, seguimos con una planeación, vamos a cada una de las entidades, a cada una de las oficinas, ubicamos los actores estratégicos dentro de esa oficina para lograr llevar positivamente ese mensaje de incidencia que necesitamos para lograr una comunicación efectiva hacia nuestra población con discapacidad visual en este caso y accesibilidad, una divulgación accesible y positiva para informar y una meta final a 31 de diciembre que es el 80% de las páginas con accesibilidad efectiva y eficiente para población con discapacidad visual. Eso es un breve repaso. Considero que se adjuntará estas diapositivas en las memorias que les enviamos después por correo electrónico. Muchísimas gracias. Cuarto, demostración perspectiva de la discapacidad visual.
Bueno, buenos días para todos y todas. Un saludo desde el equipo de promoción de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Me voy a permitir comentarles a ustedes el concepto de accesibilidad desde la perspectiva de las personas con discapacidad visual. Y voy a comenzar a definirlo, ya les comento. Disculpen, está hablando el doctor Santiago Rodríguez, ingeniero del Instituto Nacional para Ciegos. ¿Dónde están mis archivos? La carpeta. Bueno. Bueno, para quienes no saben, yo soy persona con discapacidad visual. Ya ahorita les comento cómo estoy desempeñándome. Entonces, lo que quiero mostrarles es la perspectiva, como les decía, de la accesibilidad vista desde una de las discapacidades que se ve beneficiada por momentos o afectada en otros momentos por la accesibilidad o la no accesibilidad de los sitios web. ¿De acuerdo? Lo primero, voy a comentarles un poco de cómo se desempeña una persona ciega en un computador. Y para mostrarles esto, voy a permitirme comentarles que el primer elemento es un lector de pantalla. Hemos hablado de Convertic, hemos hablado de software lector de pantalla. Les voy a mostrar un poquito de qué es eso. Un lector de pantalla es un software, una herramienta que se instala, se activa en el computador y me habla todos los elementos que se van ubicando. Además del lector de pantalla, que ya se los voy a mostrar, hay un ingrediente fundamental en la utilización de la tecnología, y es que no utilizamos, además del lector de pantalla, no utilizamos sino las tecnologías que utilizamos todos los ciudadanos para poder hacer el acceso a la información. Es decir, utilizamos el computador convencional que generalmente en nuestro medio tiene un sistema operativo Windows. Utilizamos el mismo programa y aplicativo Word que utilizan todos ustedes, el Excel, el PowerPoint, el Internet Explorer, el Mozilla, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizando comandos de teclado. Uy, no voy a comentar todavía. Utilizando comandos. Ya, ok. Utilizando comandos de teclado. Escuchando atentamente. Bueno, además de utilizar los mismos programas, utilizar un lector de pantalla, escuchamos atentamente los contenidos. De hecho, todo lo que he hecho desde que me senté aquí es escuchar atentamente los contenidos y de lo que me está hablando la herramienta que me está permitiendo hacer la presentación que les estoy mostrando. En blanco. Abre paréntesis. Listo. Entonces voy a detener un momentico aquí mi diapositiva para poder hacer una demostración de qué es un lector de pantalla. Están ustedes escuchando el software lector de pantalla que me está hablando la información del sistema operativo. Voy a darles un ejemplo yéndome hasta el escritorio del sistema operativo Windows. Windows M, escritorio, presentación en lista, a evento distrito 30 de julio. Bueno, voy a pedir un favor aquí porque en ocasiones no se muestra. Ok, listo. En ocasiones no se muestra. Windows D. Menú, 4 de búsqueda, 4 de edición. Escriba de Windows D. Presentación. Listo. Es que en ocasiones, si lo sé, el lector de pantalla actúa y no refresca la información en la pantalla. Por eso, a mí no me afecta, pero en este caso requiero que sí lo vean para que ustedes se den cuenta de cómo me estoy desempeñando. Estoy en el escritorio clásico del sistema operativo Windows. Pulsé un comando. Escape. Windows M. Escritorio. Presentación. Okay. A evento distrito. Listo. Direcciones web. Tengo una serie de elementos en el escritorio y voy a navegar por ellos. A evento distrito 30 de julio.
A evento distrito 30. Windows D. Listo. Windows M. A evento distrito 30. Escritorio. A evento distrito 30 de julio. A evento distrito. Bueno, mientras supero este impasse voy a decirles cómo me desempeño en el menú de inicio. Menú. 4 de búsqueda, 4 de edición. Escriba texto en este. Estoy en este momento y el software me acaba de informar lo que ustedes están oyendo. Estoy en un cuadro de edición que es el cuadro de edición típico del menú de inicio de Windows, donde podría hacer yo la búsqueda de un elemento. Voy a navegar por los elementos del menú de inicio. Explorador de Windows. Submenú. Internet Explorer submenú. 2 de 16. Y. Fíjense que él me dice el nombre del elemento en el que me ubico, adicionalmente me dice el número del elemento que él ocupa dentro de los elementos que se están visibilizando en la pantalla. Veamos otro. Microsoft Office PowerPoint 2007 submenú 3 de 16. M. Ok, al final me dice una letra M que eso pareciera sobrar. No, esa letra M lo que me dice es que con esa letra M yo podría acceder a este elemento directamente si comienzo a pulsar esa letra. Microsoft Office Web 2007 submenú 4 de 16. Microsoft Office Excel 2007 submenú JOS 15.0 6 de 16. Calculadora 7 de 16. Tareas iniciales submenú. Recortes 9 de 16. Conectarse a un proyector. Notas rápidas submenú. On Power Saving 12 de 16. Conectarse a Internet. Setting Point Antivirus. Ok, este es el menú. Voy a tratar de acceder a un submenú. O. Conectarse a Internet. Setting Point Keep Magic 12.0. Todos los programas submenú. T. Atrás submenú. Al submenú del menú de inicio donde están todos los programas. Atrás submenú. Hay un submenú ahí que me dice que atrás, por si quisiera yo regresar al menú anterior. Cuadro de búsqueda, cuadro de edición. El típico cuadro de búsqueda para buscar un elemento Nivel y sigo Adobe Reader con las opciones. Apps y escáner de galería de gadgets de escritorio. Internet Explorer. Mozilla Firefox. M. Ok. Escape. Cuadro de búsqueda, cuadro de edición. Escape. Cerrando menús. Botón de inicio. Para abrirlo, pulse Enter. Shift Tab. Escritorio. Presentación en lista. A evento distrito 30 de julio. 36 de 50. Para situarse en un elemento, utilice las flechas. Estoy en el elemento A, una carpeta donde tengo yo la presentación y algunos elementos. Direcciones web. Tengo otro elemento que se llama direcciones web, no sé si está viendo ahí. A evento distrito 30. Presentación accesibilidad web. Presentación accesibilidad web original. Okay. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Estoy navegando por los distintos elementos del escritorio de Windows, ¿de acuerdo? Voy a mostrarles finalmente, como parte de esta demostración, el desempeño en uno de los aplicativos que comúnmente utilizamos, el menú, cuadro de búsqueda, cuadro de edición. Escriba texto en procesador de textos. Web, Microsoft Office Web 2007, WordPad. Documentos abre paréntesis, WordPad, Microsoft Office Web 2007, programas abre paréntesis 2 cierra paréntesis, Microsoft WordPad, documentos abre paréntesis, plan acción web 0 matriz, plan acción web en nativa, San Marcos, Fontibón, la M, escape, explorador de Windows, sub Internet Explorer, sub Microsoft Office PowerPoint 2007, sub Microsoft Office Web 2007, submenú, Microsoft Office Excel 2007, submenú, Microsoft Office Excel 2007, JOS 15.0, Microsoft Office Web 2007, Microsoft Office PowerPoint 2000, Microsoft JOS 15. JOS 15, calculadora. Tareas iniciales, submenú, 8 de 16, JOS 15. Microsoft Office Excel 2000, Microsoft Office Web 2007, Enter, cerrando menús. Documento 1, Microsoft Word, vista diseño de impresión, cuadro de edición. Ok, listo, este es Word, y en Word, ¿qué hacemos? Escribir, común y corriente. Estamos haciendo una on, espacio, on, abre llave, O, N, agudo, O acentuada. Estamos haciendo una demostración. Fin, espacio, N, fin, en blanco, de manejo, de computador, por un página ciega. Estamos haciendo una demostración del manejo del computador por una página 0 persona ciega. Ciega, página 0 persona, espacio, P, 0, E, R, S, persona. Estamos haciendo una demostración del manejo del computador por una persona ciega. Okay. Estoy utilizando las mismas opciones, voy a seleccionar algún texto. Haciendo una
Demostración de seleccionado. Y me voy a permitir ese texto que tengo seleccionado, que es el siguiente. Se ha seleccionado una demostración de. Listo, una demostración de. Ese es el texto que tengo seleccionado. Voy a entrar directamente al menú de fuente, al cuadro de diálogo de fuente. Control M, fuente diálogo, fuente página, fuente, campo de edición de cuadro combinado, más cuerpo. Para establecer un valor, tecleo o utilice las flechas, Alt más E. Listo, me dijo un montón de información ahí. Para quien no conoce, en principio es mucha información, pero en realidad toda esa información me está sirviendo. Él me acaba de decir que está en un cuadro de diálogo que se llama fuente, que adicionalmente está en la pestaña fuente y está en el elemento fuente para poder seleccionar la fuente que yo voy a seleccionar. Listo, me dijo adicionalmente que es un cuadro combinado. Ese elemento es el clave en el manejo de un lector de pantalla. Si a mí me dice cuadro combinado, yo como usuario de esta herramienta debo entender que ese elemento, en ese elemento yo puedo escribir o puedo seleccionar mediante flechas. Mira. Más títulos. Agencia FB Grande. Aroni. Algeria. Amiene. Voy a buscar Verdana. De chica. Bani. Belvenda Kohler. Redana. Vijaya. Redana. Listo. Voy a pasar por los distintos elementos y escuchemos cómo se comporta en cada uno de los elementos. Tab, estilo de fuente, campo de edición de cuadro combinado, normal, para establecer un valor, tecleo. Este es un cuadro combinado también y podría escribir o seleccionar. Voy a seleccionar una letra cursiva, por ejemplo. Cursiva, tab, tamaño, campo de edición el de cuadro tamaño, combinado. 11, listo. Para establecer un valor, tecleo o utilice las flechas, tamaño, campo de edición de cuadro combinado. El tamaño también es un cuadro combinado, pero aquí no voy a elegirlo de la lista, sino voy a escribirlo. Voy a escribir 14 puntos. 14, tamaño, campo de. Listo. Y voy a seguir Tab, desplazando. color de fuente, abre paréntesis automático, cierra paréntesis, botón. Listo, miremos los colores. Para activarlo, pulse menú, automático tab, menú, tab, negro, tab, canela, fondo tab, azul oscuro, texto 2. Listo, azul oscuro, voy a poner la letra. Color de Listo. fuente, abre paréntesis. Estoy mostrando esto para hacerles a ustedes un poquito de énfasis en que esos elementos que se están hablando me los está diciendo gracias a que el lector de pantalla lo reconoce y a que el desarrollador de esos contenidos, en este caso fueron los desarrolladores de Word, pusieron elementos que pueden ser detectados por el lector de pantalla. ¿Okay? Tab, estilo de subrayado, cuadro. Listo, voy a salir de este Documento cuadro. 1, vista diseño de impresión, cuadro de edición. Ya puse mi texto en una característica distinta. Se ha seleccionado una demostración de. ¿Qué letra tiene? Tiene Cursiva, 14 puntos, blanco puro, redana, texto resaltado, estilo normal, espacial, 1 líneas. listo, me dice toda la información de lo que yo acabé de hacer, el formato de la fuente, el tipo de fuente, el tamaño, etc. Voy a salir de Microsoft Word. Alt F4, Microsoft Office Web diálogo desea guardar los cambios efectos. No, señor, no los quiero guardar. Y me devuelvo a las diapositivas. N, Alt Tab, Microsoft PowerPoint, abre corchete, presentación secretario, evento ACC 30 de Alt Tab, a evento distrito 30, Alt Tab, noticias principales de Alt Tab, estrategia de común link, Alt Tab, disco extraíble, abre paréntesis, Alt Tab, Instituto Nacional para Ciegos, Alt Tab, escritorio, Alt Tab, presentación secretario, evento ACC 30. Se me fue mi No hay presentación. selección, para, Windows D, Setting Point Antivir, equipo punto. ¿Dónde está la A? Equipo punto, accesibility Windows D. Ok. No hay ninguna ventana activa. Pulse la tecla Windows M. Escritorio. A evento distrito 30 de julio. Enter. A evento distrito Bueno, 30. voy a ubicar mis diapositivas. Aprovechamos para que ustedes vayan viendo el desempeño. Fecha de modificación. Presentación accesibilidad Santiago mañana. Enter. Presentación de PowerPoint. Abre Listo, corchete, volvamos a presentación retomar el accesible. punto de nuestra diapositiva. Diapositiva 1. Vamos a la 2. Diapositiva 2. ¿Cómo se desempeña una persona Estamos viendo cómo se desempeña una persona ciega. Veamos la siguiente. Diapositiva 3. ¿Cómo hace uso de los sitios web? Una persona ciega. Usuario ciego navegando a través del teclado y el lector de pantalla. Bueno, ahora qué pasa en la web. Nos vamos a dedicar a hablar hoy de la web, entonces vamos a mostrar cómo una persona ciega navega en la web. Notas del orador. Lo primero es que el lector de pantalla. El lector de pantalla. Lo primero es que el lector de pantalla captura todo el código de la página web y me lo vierte completamente en un archivo de texto que para mí es un archivo lineal. Digo, para mí como usuario ciego va a ser un archivo lineal. Ya ahorita yo les voy a mostrar cómo es el asunto.
Eso hace el lector de pantalla y él me convierte la página web en un archivo como si fuera un documento Word totalmente lineal, donde yo me desempeño a la primera parte del documento, bajo y desciendo por todo el documento hasta llegar al final de la página web. El usuario ciego navega por el documento como si se tratara de un documento. Listo. Conoce y explora todo el sitio las primeras veces. La primera vez que uno entra a una página web, como cualquier usuario, pues lo primero que hace es conocer la página, enterarse de esta página, para qué, para qué sirve. Las siguientes veces ya muy seguramente no se va a dedicar a detallar tanto. Entonces las siguientes veces lo que hace es ir al enlace que necesita. Por ejemplo, si yo abro mi cuenta en Yahoo, en Hotmail, en Google, pues muy seguramente si yo entro a la página de ese proveedor de correo, cuando entre la siguiente vez, pues si ya creé mi correo y estoy esperando correo, pues voy y ubico el enlace de bandeja de entrada y listo, voy y lo ubico. Entonces, de principio exploro todas las páginas y luego sí voy al sitio específico. Entonces, aquí voy a interrumpir para hacer otra demostración de las páginas web. Windows D, conoce y explora todo el sitio las I, Windows N, escritorio, presentación I, incidencia política I, indicadores I, Internet Explorer. Listo, Enter. abrimos el famoso Internet Explorer y vamos a mostrar la navegación. A ver qué va a cargar la página de... No hay ninguna ventana activa. Alt-Tab. Presentación de PowerPoint. Abre corchete. Alt-Tab. Esta página no se puede mostrar. Internet Explorer. Listo, entonces. F4. Nueva pestaña. Dirección y búsqueda con lanación.com. Enter. Página en blanco. Nueva pestaña. 513 bis una bailable. 513 bis una bailable. No hay... La página tiene 1 encabezado y 0 en la... F4. Nueva pestaña. Dirección y... lanación.com. Dirección y búsqueda con vinculado de edición www.eltiempo.com. Enter. Noticias principales de Colombia y el mundo. Noticias, eltiempo.com. 513 bis una bailable. En blanco. Inicio de animación flash. Vamos a hacer una cosa, parece que no hay conexión ahorita, ¿no? Inicio de... ¿Cómo? Noticias ¿No? principales. Ok, es que yo soy un poquito ansioso, entonces me comprenderán. Y por eso necesitamos a veces como rápida navegación, rápida conexión, entonces, listo. Noticias principales de Colombia y el mundo. Listo, estoy viendo las noticias de En blanco. Colombia. Inicio de animación flash. Hay una animación flash en esta página. Haciendo clic. Abrir botón. Haciendo clic. Y hay unos enlaces, unos elementos que después miraremos de qué se trata. En este momento son incomprensibles para mí. Abrir botón. Fin de animación flash. Ahí había una animación flash. Comenzó la animación, se terminó En la blanco. animación flash. Visitado nivel de encabezado 1 enlace. Miércoles 30 de julio de lista de 4. Listo, estamos viendo, ustedes están viendo la fecha, imagino que sí, la fecha donde dice Miércoles 30 de julio de 2020. miércoles 30 de julio. Lista de enlace. Esta es la página por la que yo estoy navegando, que el lector de pantalla me convirtió. Yo en realidad no estoy navegando en la misma página que ustedes están viendo ahí en pantalla, y por eso, a diferencia del manejo de Word, del escritorio y menú de inicio, ustedes no están viendo dónde estoy. Se lo voy a comentar a ustedes por eso, porque es que yo estoy navegando en la página virtual que él me creó. Estoy en este momento... Enlace. 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 Fin de lista. En blanco. Visitado. Enlace. Regístrate. Regístrate, de pronto lo ven ustedes por ahí. Hay un enlace que dice regístrate en el tiempo. Visitado. Enlace. Buscar. Buscar. Fin de lista. En blanco. Visitado nivel de encabezado 1 enlace. Región navegación. Listo. Yo estoy navegando de esta manera por una página web. Él me creó una página totalmente lineal. Yo la estoy navegando, estoy mirando qué hay. Lista de nivel de encabezado 3 enlace Colombia. Nivel de encabezado. Fíjense que yo estoy poniendo escuchar. Lo que están escuchando ustedes en realidad son los contenidos. Le pusimos una voz que en realidad no es la que yo uso siempre. Uso una voz mucho más feita, pero que para mí es muy agradable. Ya. Nivel de encabezado 3 enlace política. Listo. Voy a mostrarles un grafiquito. Enlace gráfico a Newsgate. Probamos la QX sin de Sony enlace. Lista de 6 elementos. Enlace gráfico Mi Mundo. Starbucks. Una tormenta en un vaso de café enlace. Ahí hay una noticia, tiene un gráfico, esa noticia yo puedo interpretarlo y tiene un texto. Esa noticia, a pesar de ser un gráfico y un enlace, tiene además un texto que simboliza para mí qué es lo que tiene ese gráfico. Listo.
Entonces, eso es la navegación. Voy a... Presentación de PowerPoint, abre corchete, presentación, accesibilidad, Santiago Mañana, cierra corchete, diapositiva 3. Listo. Diapositiva 4. ¿Qué barreras se presentan para utilizar los sitios web? Entonces, ¿qué barreras se presentan para utilizar los sitios web? Para utilizar los sitios web. Entonces, ¿qué barreras se presentan? Notas de ¿qué barreras se presentan cuando yo voy a navegar la web? Las páginas no cuentan con una... Resulta que en general... Las páginas no cuentan con una estructura. Las páginas no cuentan con una estructura. Y cuando uno lo dice así, dice, no, pero ¿cómo así? Mi página tiene estructura. Las páginas generalmente tienen estructura, pero esa estructura es visual. Y cuando uno pregunta, oye, ¿esta página cómo está? Mire, dicen a la izquierda, usted la mira y a la izquierda tiene un menú. En la parte inferior tiene un pie de página con los logotipos del Estado, del Ministerio, etc. En la parte central tiene unas noticias, a la derecha. Eso es lo que estoy llamando estructura. Visualmente es perfecto y cuando de un solo golpe de vista la persona la accede, pues ve esa estructura. El menú allá, aquí la sección de no sé qué, eso son la estructura. Resulta que hay problemas para nosotros porque esa estructura no se muestra alternativamente de otra manera. Y es algo que no es muy complicado, simplemente poniéndole un título a cada sección me resuelven ese problema. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay muchas cosas que son muy sencillas de resolver. ¿Qué otros inconvenientes puedo tener? Los elementos como video, imágenes, los elementos como videos, imágenes, fotos, diagramas, generalmente están puestos y no se me habla, no se me dice nada. No, el lector de pantalla no los va a detectar, a interpretar y a hablármelos, eso nunca lo va a hacer. Ahorita yo les mostré un ejemplo de esto y era una animación flash, y esa animación flash simplemente me decía inicio de elemento flash y fin de elemento flash, no me decía nada más. ¿Qué habría que hacer ahí? Pues un enlace, una etiqueta que me diga video en el que se está mostrando la noticia tal, ¿de acuerdo? No todos los elementos de los sitios se pueden operar adecuadamente con texto. No todos los elementos de los sitios se pueden operar. ¿Y por qué? Pues pueden ser por distintas circunstancias, porque no permiten manejo por el teclado. Ahí les hago una anotación. Yo estoy todo el tiempo manejando el teclado y no todos los elementos son manejables por teclado. Otro elemento que no me permite, otra condición que no me permite manejarlos. Un enlace gráfico que no esté rotulado. Si el enlace me dice web server /2532 imagen, muy seguramente yo no puedo entender qué es eso, ni cualquier usuario con discapacidad visual. ¿De acuerdo? Es un enlace que no, es un gráfico y no está rotulado. Se me fue el sonido, perdón. Volví, listo. Ok. No todos los textos se pueden leer con el lector de pantalla. Se utilizan. Listo, no todos los textos se pueden leer. Hay unas personas que, por ejemplo, quieren poner, ejemplo, el acuerdo 559 de Bogotá. Resulta que lo tenían en impreso, lo escanearon y lo pusieron en pantalla, un ejemplo. Y resulta que ese escaneo es una imagen y esa imagen no se puede observar por los lectores de pantalla. Tengo que tener la letra legible, palpable, modificable para yo poder entenderla y para poder hacer que el lector de pantalla la lea. Se utilizan solo indicaciones visuales para otras tantas. Bueno, cuando se utilizan indicaciones visuales, por ejemplo, haga clic en el botón rojo, ubique el menú en la parte superior derecha. Como les mostré, yo navego por una página lineal, esas condiciones no me permiten manejarlo. Veamos otra vez en la página web en la que estábamos o en otras páginas web. Noticias principales de Colombia y el mundo. Noticias, eltiempo.com, Internet Explorer. Ok, listo. Okay. No hay ninguna ventana activa. Pulse la tecla Windows. Nace Alt-Tab. Presentación de PowerPoint. Alt-Tab. A evento distrito 30 de julio. Alt-Tab. Microsoft PowerPoint. Abre corchete. Alt-Tab. Presentación secretario evento ACC. Alt-Tab. Noticias principales de Colombia y el mundo. Listo. Noticias. A ver si... Nivel de encabezado 2 enlace mi mundo. Bueno, voy a llamar otra página, una que utilicemos corrientemente. F4. Nueva pestaña. Direct.g-o-l-e.o-m. Listo. Google. Llamemos Google. A ver, notificaciones sin leer. Contraído. Ventana emergente enlace. Listo. Google. Google tiene un título de ventana, un título en la pantalla que se llama Google. Enlace usuario lector de pantalla. Clic aquí. Inclusive ahí me muestra un enlace que si yo soy, me dice que si yo soy usuario del lector de pantalla, él me detectó que yo soy usuario lector de pantalla. Me dice que desactive ese elemento que es búsqueda instantánea, que cuando yo voy escribiendo él va buscando la búsqueda de una vez. Eso me le incomoda mucho al lector de pantalla y por eso Google
muy respetuosamente me dice, si tiene lector de pantalla, desactive esa opción. Espacio, usuario lector de pantalla. Clic aquí Listo. para usar. Google instancia. Ahí voy a aprovechar que me ubicó el cuadro de edición para hacer una búsqueda. Voy a buscar la palabra ciegos. Ciegos. Enter. Listo. Ciegos. Buscar con Google. Buscar Listo. Solo quiero mostrarles un ejemplo de lo que es la estructura de la página. Esta página tiene una estructura y voy a mostrársela de una manera muy particular. Lista de encabezados de sección diálogo. Encabezados presentación en lista. Resultado. Google hizo una cosa y es que me puso el título de la página. Inicio. Resultados de búsqueda. Que se llama resultados de búsqueda y me lo puso en un encabezado, un H1 para quienes son webmaster, y me lo puso como nivel de encabezado. Resultados de búsqueda. 2. Nivel de encabezado 2. Ceguera. Wikipedia. La enciclopedia libre. 3. Y cada uno de los resultados que encontró me lo muestra como nivel de encabezado 3. Eso que aparentemente son secciones de la página que podrán estar muy visibles, me lo está mostrando mediante encabezados con un título de nivel 2 y subtítulos que dependen de él que son de nivel 3. Todos los resultados Más los estoy noticias. viendo acá. Instituto Nacional. ¿De acuerdo? De ahí un mensaje. Si ustedes tienen una página, póngale un título a la página, póngale nivel de encabezado 1. Y si tienen 5 secciones, todas esas secciones póngale nivel de encabezado 2 y llámenlas menú principal, buscador, parte central, etcétera, para poder mostrar la estructura que no la vemos. ¿Listo? Suficiente ilustración. Vuelvo a mis diapositivas. Alt-Tab, noticias principales. Alt-Tab, presentación de PowerPoint, abre corchete, presentación, accesibilidad, Santiago, mañana, cierra corchete. Listo. Sí, por favor. Bueno, vamos a seguir viendo unas cosas para poder llegar al punto. Listo. Bueno, las barreras no solo se presentan, y yo por eso lo mencionaba, la perspectiva es desde la discapacidad visual, pero la accesibilidad como lo estamos concibiendo no es solo para personas con discapacidad visual. ¿Listo? Dentro de los beneficiarios de la accesibilidad, cuando la accesibilidad está implementada, están las personas sordas. Una persona sorda, ¿qué inconveniente tendría para acceder a una página web? O a una herramienta cualquiera, un software. Resulta que si la página web al principio me pone un sonido y ese sonido dice, ojo, no entre a esta página, peligro, y me lo dice mediante un audio, pues esa persona siguió derecho y no pudo mostrarlo. Si esa página me saca un error y me dice, ojo, pum, 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 mediante un sonido, indicándome alguna cosa, generalmente es un error o algo así, yo no lo puedo escuchar si fuera persona sorda. Esos sonidos hay que hacerlos visibles según la accesibilidad mediante textos. Entonces, si yo produzco un sonido que dice, ojo, alerta, pues ponga un mensaje que diga, ojo, sonido de alerta, y la persona sorda va a quedar incluida ya en ese mensaje. Hay personas que no tienen movimiento en sus miembros superiores o pueden haber perdido los miembros superiores por cualquier circunstancia. Esas personas no pueden manejar el mouse, no pueden manejar el teclado, no pueden manejar la pantalla táctil, no pueden manejar todos esos elementos. ¿Cómo hacen? Manejan un software de reconocimiento de voz. Y le dicen al software, le dicen menú inicio, y cuando están en un navegador le dicen enlace continuar, enlace aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas necesitan accesibilidad y necesitan que no estén amarrados las instrucciones de las páginas a un dispositivo como el mouse, porque yo si simplemente le digo haga clic aquí para entrar y él no puede hacer clic, pues quedó por fuera. ¿Listo? Personas que no perciben el color. Hay personas que por distintas circunstancias o ven en blanco y negro o ven en solo 2 tonos y no pueden ver los colores. Y si ustedes le dicen haga clic en el botón rojo, adiós pues a los ojos, no se preocupen. Pueden haber adultos, no solo discapacidad, adultos que no perciben bien la información, ¿sí? Entonces necesitan observarla de una forma clara, leer un poco más lentamente. Y si yo le digo entre aquí, y si no entra en 2 segundos, pues yo ya le pongo otra pantalla, esa persona muy seguramente no puede manejar esta información. Distintas circunstancias tenemos con distintas discapacidades. Incluso la accesibilidad cubre a personas que no tengan las tecnologías
las últimas tecnologías. Si yo tengo mi monitor en mi casa monocromático, mi computador viejito, y yo entro a la página de cualquiera de ustedes y resulta que tiene una super gráfica, un video al principio, y eso se demora 10 minutos en mi conexión para entrar, muy seguramente yo lo que hago es abandonar esa página. Esas personas que tienen tecnologías obsoletas o que tienen una pantalla pequeña o que tienen, no podrían entrar a las páginas. Todos ellos son beneficiarios de la accesibilidad. ¿Qué resuelve el asunto entonces? Simple, lo que yo les estoy mencionando. Incorporar unas condiciones y unos requisitos que hagan que la información la podamos observar todos. El que no ve, el que no oye, el que no puede mover sus brazos, el señor que tiene la tecnología obsoleta, el señor que está en el aeropuerto y con tanto ruido no puede escuchar que la página le dice, oiga, incluya su nombre, todos. Entonces la accesibilidad nos beneficia a muchos. Esa era la expectativa, la perspectiva de la accesibilidad, la definición, una definición cercana a lo que es la accesibilidad. Y veamos ahora con mi compañera Marisol Ramírez algunos otros conceptos sobre accesibilidad. Muchas gracias. Quinto, demostración de accesibilidad web. Mi nombre es Marisol Ramírez, yo soy funcionaria del Instituto Nacional para Ciegos, trabajo en promoción y acceso a las TIC y pues quiero darles como una expectativa de cuál es la normatividad y cómo se trabaja la norma que rige la accesibilidad para páginas web, ¿sí? Para contenidos web. Para seleccionar una norma, un estándar o una reglamentación a seguir, pues hay que tener en cuenta que hay un organismo internacional que se encarga de generar los estándares para mejorar la página web. Esta organización es la W3C, a ella pertenecen diversas entidades, desarrolladores, empresas desarrolladoras de páginas web y empresas desarrolladoras de software, ¿sí? Y a esta empresa también pertenece un grupo que es la WAI, que es la iniciativa de accesibilidad web. Es un grupo encargado que pertenece a la W3C, es encargado de generar las pautas para la accesibilidad en las páginas web, ¿sí? Pues estas normas ya estipuladas es la WCAG 2.0, ¿sí? Que son las pautas de accesibilidad para contenido web, ¿sí? Ya esta norma pues está establecida internacionalmente en los estándares ISO también, y aquí en Colombia pues como lo decían en la presentación inicial, se ha implementado la norma técnica colombiana 5854, donde
se caracterizan también estas pautas que son idénticas a las internacionales, ¿sí? Es de destacar que esta normatividad, si alguien lo aplica aquí en Colombia, pues a través de las directivas de gobierno en línea para aplicar aquí en Colombia, estaría cumpliendo directamente los estándares internacionales. Adicionalmente, pues se encuentra también el decreto 2693 de 2012, que es el que reglamenta el manual de gobierno en línea en su versión 3.1, donde están los lineamientos y los direccionamientos para que las entidades del Estado colombiano manejen todo lo que tiene que ver con tecnología, incluida también la accesibilidad para páginas web y para contenidos accesibles. Entonces, pues los invito a tener en cuenta esta normatividad y pues invitarlos a que hagan la implementación de la accesibilidad en las páginas web y en todos los contenidos. Entonces, hay que tener en cuenta que para conocer esta norma es imprescindible hacer un estudio de la misma, ¿sí? Y adquirir un nivel de comprensión y de apropiación y saber qué es lo que queremos implementar en esta norma, ¿sí? Hay algunos, como les comentaba Santiago, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta para personas con discapacidad visual y en general para la discapacidad, ¿sí? Cómo se deben manejar los textos alternativos, cómo se deben manejar los videos, cómo se deben manejar esos textos que de pronto son en color. Entonces, a través de la norma podemos especificar y a través de unos niveles de cumplimiento podemos implementar la accesibilidad en las páginas web. Bueno, entonces, como les decía, la WCAG son las pautas para implementar contenidos accesibles en la web y está distribuida en 4 principios, que son el perceptible, operable, comprensible y robusto, ¿sí? Estos principios se agrupan, se especifican también en 12 pautas que a través de unos requisitos se va a mirar, dependiendo del cumplimiento de estos requisitos, se mira si se establece un nivel A, AA o AAA. Entonces, pues, para las personas con discapacidad visual, en la presentación hay un gráfico donde está la norma WCAG 2.0, que como les decía también es la que está implementada en la NTC 5854. Hay 4 principios, el perceptible, del cual se deben tener en cuenta 4 pautas para implementación de contenidos web, ¿sí? Una de estas pautas pues es la implementación de textos alternativos, ¿sí? De alternativas textuales para contenidos no textuales como son las fotos, los videos, ¿sí? Entonces pues en la guía nos orienta que debemos implementar esto para aquellas imágenes que le permitirían a una persona con discapacidad visual conocer una información que para nosotros es visual y que para ellos pues debería percibirse con un texto alternativo que le describa brevemente lo que hay en esa imagen, ¿sí?
Otra de las pautas es contenido dependiente del tiempo. Esta pauta se utiliza para imágenes y videos donde aquellos contenidos que son netamente visuales debe colocarse unos textos alternativos que dependan del tiempo a través que a medida que se va pasando la imagen, pues que describa lo que está en el video, sino para que le sirva tanto a una persona con discapacidad visual o que le sirva a una persona con discapacidad auditiva también, ¿sí? Estos textos, pues si es un audio, entonces estos textos le van a referir de qué es esa herramienta que está pasando en la web, ¿sí? Entonces son contenidos, si ustedes pueden ver, son contenidos que son necesarios para poder incluir a las personas con discapacidad en el manejo y en el uso de páginas web, ¿sí? Así como eso, pues también hay una pauta que es adaptable, que quiere decir que los contenidos deben estar en disposición para que las personas lo puedan manejar. Por ejemplo, lo que comentaba Santiago sobre la estructura, ¿sí? Si no se lleva una adecuada estructura, entonces no van a poder seguir un orden o tener una secuencia de la información que se puede ver en la página. Una cuarta pauta del principio perceptible es que debe ser distinguible, ¿sí? Que todos los elementos que están en la página deben ser distinguibles también por las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquellos avisos de color o alternativas que son visuales, entonces también deben convertirse a algún significado distinguible para que la persona con discapacidad lo pueda reconocer, ¿sí? Es decir, o sea, si estamos hablando de inclusión, que la persona con discapacidad obtenga la misma información que nosotros tenemos visualmente. Un segundo principio es el principio operable, ¿sí? Como les decía Santiago, hay contenidos en la web que no son perceptibles a través del teclado, ¿sí? Todo lo que debe contener la web debería ser perceptible por teclado para que cualquier persona con discapacidad pueda acceder a los contenidos de la web. Otra pauta del principio operable es que los contenidos deben ofrecer el suficiente tiempo para realizar las actividades, ¿sí? Hay contenidos o hay formularios que se deben diligenciar y no cuentan con el tiempo suficiente para que la persona pueda culminar con la actividad que está realizando. Entonces, esta pauta lo que hace referencia es que se debe dar un tiempo o se debe quitar esa limitante de tiempo para que la persona pueda ejecutar sus labores sin que se vea interrumpido por una cuestión de tiempo. Una tercera pauta de este principio operable es de ataques y convulsiones. Hay contenidos en la web que presentan que tienen varios reflejos, y esto para algunas personas les puede causar traumatismo, ¿sí? Si hay una persona que tiene problemas neurológicos, estas imágenes que tienen varios destellos podrían causar pues alguna afección en la persona con este tipo de discapacidad. Entonces pues también hay que tener en cuenta ese manejo de destellos que sea pues limitado para las páginas web. Una cuarta pauta del principio operable es que las páginas deben ser navegables y debe haber facilidad en la navegación, ¿sí? Entonces pues tanto la operación como la ubicación de la persona debe ser fácil de operarse por cualquier persona con discapacidad también.
Bueno, vamos ahora al principio número 3, que es comprensible. La pauta número 1 de este principio habla sobre la legibilidad. Entonces, pues, también debe haber una comprensión tanto del lenguaje como de abreviaturas, o debe haber una simbología que esté descrita para que una persona pueda identificar los documentos o los textos de acuerdo a lo que requiere, ¿sí? Si hay alguna abreviatura que de inicio pues se toma, debe ser especificada con anterioridad, porque si no, pues la persona, si es una persona con discapacidad que está ingresando a través de un lector de pantalla y escucha la sigla, digamos PNG, no va a saber qué significa. Entonces, pues, en primera instancia tendría que describirse y posteriormente sí se podría utilizar la abreviatura, pero pues debe estar descrita con anterioridad. Una segunda pauta del principio comprensible es que los contenidos también deben ser predecibles, ¿sí? Por ejemplo, si yo ingreso a un enlace, que ese contenido me va a llevar a otro que sea el adecuado, o si estoy diligenciando un formulario, que lleve una secuencia y un orden a través de la ejecución del teclado. Por ejemplo, cuando se oprime Tab, entonces que conlleve al siguiente campo y no que se salte de un campo a otro sin saber o sin llevar una secuencia en el orden. Una tercera pauta del principio comprensible se refiere a la identidad y corregir errores. Se presenta mucho cuando se elaboran formularios, que cuando una persona deja de diligenciar un formulario, le sale un avisito, este campo no está diligenciado, o le sale un aviso en rojo señalando el campo, un asterisco, pero no está descrito. Entonces hay que identificar con elementos textuales pues esta corrección de errores que se está solicitando, ¿sí? El cuarto principio se refiere a la robustez del sistema, ¿sí? Y la compatibilidad. Entonces, pues la sugerencia viene a que cualquier navegador, las páginas deben ser manejadas desde cualquier navegador, ¿sí? No exclusivamente Internet Explorer o Mozilla, sino que pues todas las páginas deben ser utilizadas desde cualquier navegador. Entonces debe presentarse robustez y no que se presente una caída de la página y la persona no pueda ingresar si no es X o Y navegador. Básicamente pues así a grandes rasgos es lo que indica la norma. En la tarde pues se va a trabajar un taller con algunos ejemplos sobre estas pautas para que pues haya mayor claridad en el tema. Es importante reconocer que si se va a implementar la accesibilidad, desde el momento mismo que se implementa se debe tener en cuenta que de ahí en adelante se debe seguir implementando, y asimismo pues capacitar a las personas que están encargadas de los contenidos web para que hagan este tipo de inclusión de elementos como textos alternativos o todo lo que refiere a la pauta, para que incluyan los contenidos accesibles en cada uno de los elementos cuando se suben contenidos. De la misma manera, se recomienda también que se trabaje el diseño de estilo en cascada, ya que pues a través de estos CSS se puede llevar una estructura adecuada y favorece el mantenimiento de los sitios, además del ingreso de la accesibilidad y de las personas con discapacidad. ¿Sí? No se recomienda pues hacer diseños en tablas porque pues no son accesibles, además las tablas son para datos, entonces pues es preferible que se haga este diseño en estilo en cascada. Hay mecanismos para evaluar la accesibilidad de las páginas web, ¿sí? Entonces existen mecanismos automáticos
son algunas herramientas que también se han creado a través de la W3C. Hay unas herramientas como TAU, ERA, Examinator, ¿sí? Que permiten evaluar la accesibilidad de las páginas, ¿sí? Y pues estas herramientas están basadas en esta normatividad, ¿sí? También existen mecanismos manuales para hacer esta evaluación, que son a través de lectores de pantalla, la desactivación de imágenes y la utilización de herramientas para navegadores, ¿sí? Pero de todas maneras es muy importante que se puedan utilizar los dos tipos de sistemas, el automático y el manual, para tener una mejor evaluación y poder cumplir con los requisitos. No les había comentado, hay unos niveles unos niveles que hay que tener en cuenta, el nivel A, el AA y el AAA, ¿sí? Las pautas o los requisitos que se exigen en las pautas de la norma, hay ciertos requisitos que conllevan a cumplir con el nivel A, ¿sí? O sea, el nivel A son los requisitos más básicos de accesibilidad. Posteriormente hay un nivel AA que implementa pues otros requisitos, pero para llegar al nivel AA hay que cumplir todos los requisitos del nivel A, ¿sí? Y si queremos llegar al nivel 3, tenemos que haber cumplido los requisitos del nivel A y del nivel AA. No quiere decir que, bueno, si implementamos uno que otros requisitos ya quedamos con el nivel de satisfacción A, ese no es o sea, ahí no tendríamos el nivel cumplido. La idea es que se cumpla con todos los requisitos que exige la norma, dependiendo del nivel que se escoja para implementar la página. Bueno, en síntesis, como les decía, bueno, primero hay que seleccionar el estándar a seguir, que en este caso pues sería para Colombia la norma técnica colombiana 5854, y pues de hecho estaríamos cumpliendo con los estándares internacionales en cuanto a accesibilidad, ¿sí? Seleccionar el nivel de cumplimiento que vamos a seguir, como les comentaba. Entonces pues si vamos a cumplir con los requisitos del nivel A, entonces seleccionamos el nivel A que vamos a seguir, ¿sí? Si ya tenemos nuestros requisitos de nivel A satisfechos en nuestra página, podemos implementar los de nivel AA y posteriormente los de nivel AAA, ¿sí? Aunque pues es un poco complicado llegar al nivel AAA, puesto que pues se debe contar con otras ayudas para poder implementar, o sea, va en orden de mejora, pero hay que tener en cuenta que se debe cumplir los dos primeros para poder llegar al tercer nivel, ¿sí? Es importante entender y comprender cada uno de los requisitos que nos detalla la norma. Posteriormente pues se deben implementar los requisitos, se hace la evaluación de accesibilidad, como les decía, de manera manual o de manera automática. Lo importante es que esos resultados que nos arrojan estas herramientas los mejoremos, miremos pues en qué estamos fallando y podamos cumplir totalmente con cada uno de los niveles a los que estamos o hemos designado implementar. Evaluar la implementación de la accesibilidad, pues como les comentaba, se debe, desde el momento que se implementa la accesibilidad, se debe continuar con esto, que la página permanezca o tenga una permanente adecuación de accesibilidad en todos los contenidos, ¿sí? Y capacitar pues a la persona que está encargada de subir estos contenidos para que pues estos elementos sean identificables por los lectores de pantalla o las ayudas técnicas que se requieran en tal caso. Eso es todo. Muchas gracias. Pues no sé si tengan algunas inquietudes, preguntas al respecto.
Muchas gracias. Sexto, refrigerio. Nos invitamos a un refrigerio en la parte de afuera de 20 minutos. Well,